líbranos del mal o del maligno, como dicen algunas traducciones, entre ellas la que ocupamos diariamente aquí, la Dios habla hoy. Ya. Como decía, es la última petición del Padre Nuestro y es la que inspira esta prédica. De cierto modo está muy ligada a la anterior, a la de la tentación, de ahí brota, ¿ya? Pero por supuesto que también es en sí misma una petición. Como decíamos, hasta aquí hemos orado por la palabra de Dios en nosotros y por la fe que la acompaña, ¿ya? Por ayuda ante los poderes del mundo, por una conciencia agradecida de los dones que sostienen nuestro cuerpo y nuestro espíritu, por nuestra relación con Dios y con el prójimo y por la fortaleza y firmeza ante la tentación. Y llegamos a este punto, al final. Llegamos a este punto, a la última petición del Padre Nuestro, con todas nuestras esperanzas, con toda la fe que brota de cada una de las peticiones. Y llegamos a pedir la liberación del mal, de todos los males que asedian y amenazan la vida. Ahora, no es casualidad que esta petición esté al final, no es casualidad que cierre la oración, pues el mal es el antagonista de toda la historia de la fe, ¿ya? El pecado, el mal y la muerte son parte de la misma cadena. De hecho, desde el Edén, desde la primera gran historia, ¿cierto?, de seres humanos, desde el Edén vemos la lucha contra el mal como el propósito divino, ¿ya? Pero aún más en Jesús, ya que la ubica en el centro de la existencia de la vida del creyente. Por eso la incluye en su modelo de oración. Pero antes que todo, yo les invito a fijarse en un detalle. Líbranos del mal. Eso es lo que dice, ¿ya? No dice líbranos de lo malo. Se nota la diferencia, líbranos del mal, no líbranos de lo malo o del maligno, pero no de lo malo, lo ubica ahí de algún modo. Ahora, que seamos liberados de lo malo, de cositas concretas, por supuesto que es bueno y deseable, pero no es lo que dice. Líbranos del mal o del maligno es algo claramente identificable, algo en que enfocarse, tiene rostro. De hecho, Israel le puso nombre. Ya le puso Satanás o el diablo, ¿cierto? Ya. Pero eso no es lo más relevante. De hecho, más allá de esto, más allá, porque no hay un ser realmente, no hay ser alguno que tenga poder para contender con Dios. Eso es así, no hay dioses paralelos que puedan rivalizar con su poder, eso es así. Más allá de esto, de que le pongan un nombre, incluso un nombre propio, el mal no es un personaje, no es una obra y tampoco es un concepto, ¿cierto? También la filosofía ha estudiado profusamente el mal como un concepto. El mal es una realidad personal y comunitaria. Y es muy poderosa y muy concreta. Una realidad que fluye y se evidencia día a día en lo que vivimos, en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer. Ahora sí, lo malo está dentro de esto. El mal es la fuente de lo malo, como un reino, como una cultura, como una filosofía. El mal es como una estructura que marca la existencia. Y no solo nos rodea, sino que habita en nosotros. Así como el Señor quiere habitar en nosotros, el mal también. Nuestra tendencia al pecado, junto con la corrupción del mundo, la tentación y la muerte, nos amenazan en todo momento. ¿Ya? Y sí, si bien es cierto, el mal no es un personaje, ¿cierto? Aunque es una buena explicación, al menos, o lo fue al menos en la antigüedad, el mal sí tiene rostro el mal. Falta de amor, egoísmo, injusticia, tentación, mentira, sufrimiento, pérdida de la libertad y esclavitud, muerte. Todo eso presenta al mal, le da una cara. Y todo ello nos separa de Dios, que es el bien supremo, la fuente de lo bueno, todo lo contrario.
el amor verdadero, la justicia, la verdad, el gozo, la luz del mundo y de tu vida, libertad y vida en abundancia. De todo esto nos separa el mal. Por eso está en el centro de la experiencia de la vida en la fe, como su principal enemigo. Ahora nosotros nos ayudamos mucho frente a él, con querer o sin querer, ¿ya? Pero no ayudamos mucho. En nuestra debilidad no somos neutrales, así a buenas y a primeras, frente al mal o ante el mal. El ser humano tiende al mal. Nuestro corazón sin Dios nos engaña. Y sin Dios el mal nos domina. Y tanto nos engaña que nos hace creer que el mal está en todas partes, pero menos donde realmente está, en el propio corazón. ¿Se han dado cuenta de eso? Que muchas veces uno siempre ve el mal en lo ajeno. Los demás nomás son los malos. Y a veces hasta las autocríticas no son sino una autoconfirmación. ¿Ya? Lo que pasa es que soy muy aquí, acá. Estás describiendo puras bondades, o quieres describir puras bondades. El mal está en todas partes, o lo vemos en todas partes, menos donde realmente está, que es en nosotros mismos. Ahora yo me pregunto, y te pregunto también, si es que el mal habita en ti, si lo reconoces, o cómo es el mal que habita en ti. ¿Qué rostro tiene? ¿Alguno de los que mencionamos u otro fuera de la lista? ¿Ya? O quizás, no sé, dependiendo de tu respuesta, a lo mejor la petición debería ser: líbranos de nosotros mismos. Es igual, líbranos del mal. A veces vemos y sentimos tanto mal a nuestro alrededor que nos llenamos de miedo y nos desanimamos, ¿ya? Nuestra fe, cuando esto pasa, es impactada y debilitada. Y cuando eso pasa, es como un efecto dominó. Cuando nuestra fe comienza a ser atacada y comienza a ser debilitada, todo se comienza a derrumbar, hasta que las promesas divinas son olvidadas. Y claro, tambalea la fe, ¿cierto? Y cuando las promesas divinas ya son olvidadas o relativizadas, empezamos a buscar la seguridad que ellas nos dan en otras partes. Es como un efecto dominó. Pero justamente por estas razones se nos enseña esta petición: líbranos del mal. El poder del mal es tan grande que nos somete. Pero nunca debemos perder de vista lo siguiente: que aunque su poder del mal sea tan grande, es en nada comparable al de nuestro Dios. Al de nuestro Dios que vence el pecado, el mal y la muerte. Por eso nosotros confesamos nuestros pecados, los ponemos a sus pies, porque estamos seguros de eso. Por eso confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos del mal a nosotros mismos. O, este versículo que me gusta tanto: lo que no quiero hacer, hago, y lo que quiero, no puedo. Refleja la tragedia de la existencia humana. Aún con las mejores intenciones, el mal nos domina. Y bueno, pedimos ayuda. Confesamos, pedimos ayuda, porque sabemos que es así. Sabemos que somos impotentes ante el mal, al mal espiritual y también al mal moral. Y porque también sabemos que Dios es dueño de algo mucho más grande que solo Él puede darnos y que ha prometido hacerlo: la liberación plena del pecado, del mal y de la muerte. Eso es algo que solo Él nos puede dar y nadie más. Lo más maravilloso de esto es que Él nos lo ofrece como un regalo, Aunque muchas veces lo olvidamos y caemos en el miedo y en la desesperación. Por eso, insisto, se nos invita a orar: líbranos del mal, para que esta petición no caiga en el olvido. Todo lo que contiene, ¿ya? Es una petición muy rica, tiene mucho sabor, ¿ya? La pedimos para que no se olvide todo lo que tiene: las promesas de amor y protección de Dios, ¿ya? Su fidelidad, ¿ya? No, la pedimos para siempre recordarla y para que el Señor esté siempre aquí. Y esta petición siempre a flor de labios, a punto de ser pronunciada,
para que se vuelva una realidad en nuestra vida, es decir, que podamos vivir seguros en la fe que brota de esa petición. Entonces, hermanos y hermanas, esta petición nos lleva desde la confianza en el Padre amoroso, en el que ponemos todas nuestras cargas y con la que inicia esta oración, nos lleva a una confianza serena, a la paz y a la vida en la esperanza de que las promesas de Dios se cumplen. Por eso fíjense en otro detalle: líbranos del mal. No pedimos escapar del mundo, pues aquí es donde vivimos y tenemos mucho que hacer. Lo que pedimos es ser preservados y liberados del mal, que es lo mismo que vencer al pecado, el mal y la muerte. Y podemos confiar en la respuesta del Señor, pues ante Él ningún mal tiene la última palabra. De hecho, el Señor, su palabra, siempre es clara, nunca hacen publicidad engañosa, siempre dicen las cosas como son. Nos dice que el mal estará siempre mientras Dios no reine en los corazones y en el mundo, pero podemos ser liberados de él, ¿ya? El mismo Dios ha prometido estar y pelear por nosotros. Como decía, el mal estará siempre, pero nosotros no seremos sus esclavos, ¿ya? Lo que no quiero hacer, hago, y lo que quiero, no. Sí, eso es una realidad. Pero al final pedimos, líbranos de nosotros mismos. Pues así el Señor nos libra de profanar su nombre, nos libra de sumergirnos en nuestros propios deseos, en despreciar su voluntad, nos libra de todo lo que impide que el pan llegue a las mesas, incluso de nuestras malas obras por las cuales a veces somos agentes de ello. Pero sobre todo, nos libra del pecado que hace florecer todos los males, de la tentación que conduce al pecado. De todo ello nos libra, y a eso quiere apuntar no solo esta petición, sino la oración completa. Por eso podemos decir que esta petición es el resumen de todo el Padre Nuestro y es el propósito de la obra de Dios para ti y para el mundo. Es como si fuera la firma del Señor en el compromiso que hace contigo y con el mundo. Sí, esto aquí, la firma del Señor. Yo te voy a liberar del mal. El Señor nos enseña a orar por la liberación en todas sus formas, por la liberación del mal, como decía, de manera personal y comunitaria. Pues Él quiere que vivamos una vida libre del mal en su amor, en su paz, en su justicia y su gozo. Esas son las metas de la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso, hermano, hermana, confía en el Señor. Confía, pues cuando le pides líbranos del mal, no le pides nada inusual, nada raro para Dios. Cuando le pides esto al Señor, le pides lo que más quiere darte: vida, resurrección. La liberación del mal es la resurrección. La liberación de ti mismo es la muerte del viejo yo y su resurrección en el nuevo yo, para una nueva vida. La liberación del mal es la resurrección. Repito, la liberación de ti mismo es la muerte del yo y su resurrección en el nuevo yo para una nueva vida, que es una nueva vida segura, sostenida en la fe como escudo, en su palabra y en su palabra como espada. Creamos en esto y no dejemos de creer. A mí me conmueve mucho cómo el Padre Nuestro está tan ligado con la historia de la fe en general. En el texto que leíamos de Éxodo del paso por el Mar Rojo, ahí está la liberación del mal. Fíjense cómo ocurre, cómo Dios obra, cómo Él trabaja a su manera. Y después en toda la historia de ese Éxodo, cómo Él va dando el pan cotidiano, cómo Él va perdonando, cómo Él va teniendo paciencia, cómo Él va moldeando los corazones con su palabra, los corazones de su pueblo. Todo está ahí. Podemos reconocer también todas estas peticiones que Dios nos enseña en nuestra propia vida.
observémonos y creamos en ellas. Estas peticiones son al mismo tiempo promesas. Por eso la insistencia en creer. Cree y no dejes de confiar. Confía en tu Padre amoroso, que también es Rey y gobierna sobre todo, incluso sobre el mal que parece triunfar. Confía, pues Dios no te quiere liberar de la vida, sino del mal y de la muerte. Entonces, cuando seas víctima de la injusticia, del sufrimiento y de toda clase de mal, recuerda que puedes orar como Jesús, confiando en que la injusticia, el sufrimiento y el mal no serán eternos. Aunque el mal siga actuando, Cristo ya lo ha vencido. Entonces pide siempre esto, cree en ello y haz de esta petición tu confesión de fe. Y si te cuesta creer, aprovecha el impulso de tu oración y pide más fe. Y luego abandónate a la mejor protección y descansa en el Señor. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.